hay una parte que me genera duda. ¿Cómo es eso que hay? Bueno, hubo una publicación hace algunos días, después de algunos comunicados del CIMETRIS, donde dicen que un poco más o un poco menos, números más, números menos, de 1.800 cirugías están pendientes en el seguro social. Muchos dicen, bueno, no es una cantidad alta, no, son 1.800 personas que están ya esperando o están retrasadas de su cirugía. ¿Puede contarnos esta cifra, por favor, doctor? Sí, claro que sí, Frank. Pues realmente lo que pasó es que a mediados de diciembre del año pasado se lanzó de forma verbal, como lo habíamos mencionado, una indicación para los cirujanos del médico quirúrgico y de otros centros hospitalarios donde se opera de forma electiva, que las cirugías electivas iban a ser suspendidas. Cirugía electiva es una cirugía controlada, es una cirugía que yo establezco, la voy a realizar dentro de una semana, 2 semanas, 3 semanas. Yo sé cuánto insumo médico me voy a gastar, yo sé cuánto tiempo en teoría me voy a tardar en realizar esa cirugía. Estamos hablando de vesículas, hernias, situaciones de hemorroides, situaciones de lipomas, tumorcitos benignos, etcétera. Son cirugías, como lo menciono, controladas y que yo sé pues que el riesgo que va a sufrir la persona en esa cirugía es mínima. Siempre hay un riesgo en como cualquier procedimiento que se puede realizar, ya sea invasivo o no, entonces siempre se corre algún riesgo, pero sabemos que esos riesgos se minimizan o se tratan de minimizar a través de las acciones preestablecidas, ¿verdad? Por medio de evaluaciones que se hacen, evaluaciones cardiovasculares, de anestesia y etcétera. Entonces, este tipo de cirugías son las que se iban a detener por la situación que no habían insumos médicos, no habían insumos quirúrgicos para poderlas realizar. Entonces se le comunica primero de forma verbal a los colegas y posteriormente pues ellos solicitan un memorándum porque no le van a estar diciendo a los pacientes, mire, se le va a suspender. ¿Y por qué, doctor? Porque dicen, ¿verdad? Porque dicen, no, tenía que haber un documento legal realmente que les estableciera la causa o la orden que iban a suspender estas cirugías. Así es como les hacen llegar el memorándum y desde diciembre del año pasado hasta prácticamente finales de febrero fue que se tuvo suspendidas completamente esas cirugías. ¿Cuántas cirugías se acumularon? Alrededor de más de 1.800, alrededor de 1.835 cirugías que se acumularon por esa suspensión. Estamos hablando de cálculos en la vesícula, estamos hablando de hernias umbilicales, hernias inguinales, estamos hablando de cirugías bariátricas y les habían dado como opción a los pacientes que estas cirugías se iban a realizar a partir de abril. Entre abril y junio de este año se iban a realizar, pero sabemos nosotros que las evaluaciones se van venciendo, solo tienen validez por 6 meses. Entonces, estas evaluaciones muy probablemente se iban a vencer y tenía que volver otra vez a la ronda de exámenes, evaluaciones y evaluación para cirugía. Entonces, es lo que nosotros habíamos hablado de que, pues, aunque le dijeran que en abril iba a hacer su cirugía, pues realmente al vencerse sus evaluaciones, estas iban a tener que hacerlo y obviamente esto iba a prolongar 6 meses, 8 meses más lo que era la espera de la cirugía para estas personas. Entonces, obviamente esto no podía ser. O sea, nosotros preguntamos la causa y lo que los compañeros nos comentaban cirujanos era que no habían insumos quirúrgicos, que por lo tanto les habían dado la orden que solamente procesos de emergencia y cirugías oncológicas, es decir, cirugía de cáncer, era lo que se iba a mantener activo. Entonces es preocupante porque si bien es cierto, las cirugías lo que establece esto realmente, Frank, es como niveles de cirugías, pero sabemos que cálculos en la vesícula, situaciones de hernias pueden complicar fuertemente la salud de las personas y llevarlo hasta la muerte. O sea, no era una situación de que, como esta es hernia, entonces es menos que un cáncer de mama. O sea, para el paciente, ambas cirugías son importantes. Y si había establecido la necesidad de hacerse la cirugía, tenía que realizarse. Ahora, no era una situación de que a este sí, a este no. Lastimosamente así se dio. Los pacientes pues les estaban comentando, fue algo que nosotros denunciamos, porque no podía continuar eso, que le estuvieran diciendo a ellos que eran por situaciones que los cirujanos no podían operarlos, que porque estaban fuera del país, que porque estaban de vacaciones, que porque estaban incapacitados. No, tenían que decírsele la verdad. Entonces la mayoría de colegas les explicaban que se las iban a atrasar por esto mismo, porque no habían insumos médicos y que por lo tanto iban a retrasarlo.
esta fue la situación que se dio y por eso llegamos a ese número. Ante esta situación, obviamente nosotros hicimos dos cosas. Uno, bueno, ¿qué podemos hacer por la población para poder minimizar esta situación? Y dos, la denuncia. Teníamos que hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque las autoridades, nosotros enviamos cartas como médicos de Cimetrix comprometidos con la población y preocupados por esta situación, enviamos carta a la administración para que nos dijeran qué es lo que está sucediendo y poder así también manifestárselo a la población. Obviamente la carta no fue respondida ni se fue concedida audiencia, pues entonces teníamos que recurrir a los medios de comunicación para que la población estuviera enterada que no era una situación de los médicos, sino que esto era una situación a nivel institucional y a nivel de la administración, que por no realizar las gestiones adecuadas o no sabemos por qué, no iban a haber insumos médicos. Entonces tenía la población que saberlo, a pesar de que realmente nosotros no sabíamos que se venía toda esta situación. Mire, no sabíamos que se iba a manifestar en estos meses, mejor dicho, pero sí sabíamos o sí habíamos predicho nosotros, lo habíamos vaticinado, que este tipo de situaciones se iban a dar. ¿Por qué? Está ocurriendo lastimosamente una mala administración por parte de las autoridades centrales de la institución. Se está desatendiendo la comunicación con lo que son las autoridades locales, es decir, con directores, jefes de farmacia, jefes de cirugía, jefes de sala. Se desatiende la comunicación con ellos y prácticamente las decisiones se están tomando solamente a predominio o generalmente por el nivel central. Y entonces baja la decisión y lo único que tienen que hacer las autoridades es acatar. Lastimosamente, muchas de estas decisiones no han sido bien concertadas, no han sido bien pensadas, y entonces tenemos lo que hoy estamos viendo a nivel general de toda la institución: falta de insumos médicos, falta de medicamentos, falta de lo que son procedimientos diagnósticos. Hay muchas personas que les están diciendo, mire, no le podemos hacer su ultra, no hay un contrato firmado con ningún médico radiólogo, con ningún médico gastroenterólogo, etcétera, para hacer los diferentes procedimientos. Entonces, realmente es preocupante, porque lo que estamos viendo nosotros es un atraso importante en el diagnóstico. Por lo tanto, nos retrasamos en el diagnóstico, hay retraso en el tratamiento y hay retraso en el abordaje integral que debe de llevar una enfermedad como lo fuera colitis, gastritis y etcétera. Todas estas enfermedades que son bien comunes en nuestra población, pero que en este momento están siendo mal atendidos por todo esto que nosotros se nos ha acumulado. Esta es la primera intervención del doctor Rafael Aguirre. Hay muchísimo que hablar con él y sin duda también hay muchísimas dudas o consultas de la población, no consultas médicas, sino que sobre el funcionamiento que hay internamente en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Sí. Sigo con los rumores, porque a eso sí nos ha llevado el actual aparato del Estado. Doctor, ¿qué tan cierto de que ese cuento viejo, por eso comenzaron las marchas blancas allá en el siglo pasado, no, ya era este año, sí, pero donde la fusión que quieren hacer entre el Ministerio de Salud y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, o armar otra institución únicamente de hospital? ¿Cómo está esto? ¿El rumor es fuerte o simplemente es algo que se ha mantenido ya durante muchos años? Sí, definitivamente es un rumor que ha ido tomando fuerza, sobre todo por estas situaciones que nosotros hemos visto de deficiencia de la administración y de la gestión necesaria para poder tener los medicamentos a la mano. Es que es por demás, o sea, tampoco es que una persona sea sumamente ineficiente, pues, y sumamente dejada, sobre todo cuando se trata de una institución de un gran valor para la población como es el Seguro Social. O sea, a mí no me cabe en la cabeza que una directora, una subdirectora, que gerentes y todo, pues, prácticamente como que no existen, pues, y todo se está llevando así por una corriente. O sea, no me cabe a mí en la mente pensar que son demasiado ineficientes como para hacer eso. Son personas que yo las conozco y son personas muy, muy inteligentes. Entonces, que esto esté llegando a este punto realmente es algo preocupante, porque ¿cuál es el objetivo? Bueno, realmente para que exista un rumor es porque algo se ha escuchado y de esto obviamente se ha desarrollado
el rumor que la fusión del Seguro Social con Minsal se pueda dar, pues realmente hoy lo vemos más cercano que antes. Estamos hablando de que si hay un seguro social, entre comillas, ineficiente, ineficaz y con retraso en todo, entonces, ¿qué poder hacer? Bueno, si yo no quiero privatizar en primera instancia, pues entonces ver quién, entre comillas, me puede rescatar la institución, ¿verdad? Y en pues como nosotros hemos visto la mucha comunicación y mucho, ¿qué les puedo decir? Mucho anuncio, ¿verdad? De que el Ministerio de Salud y cómo ha ido construyendo y etcétera, etcétera, pues entonces pudiéramos pensar que hay mayor eficiencia a nivel del Ministerio de Salud y no como lo que está ocurriendo en este momento en el Seguro Social. Pues creemos que ante esta situación se vuelve todavía mucho más complicado porque sabemos, bueno, y los médicos que trabajan en el Ministerio de Salud nos lo han comentado, trabajan en diferentes lugares, haciendo turnos y etcétera, la carencia que tan, bueno, y lo hemos visto también en redes sociales, Francisco, hemos visto a la población manifestándose de todo tipo, de todo hospital, en Santa Ana, San Vicente, en San Miguel, etcétera, en todos los hospitales de la red nacional se ha estado viendo la queja de la población con respecto a muchos insumos y medicamentos. Entonces, es más preocupante, como lo menciono, porque ¿qué va a pasar el día de mañana si nos quieren vender realmente que el Ministerio de Salud, con su eficiencia, va a tomar posesión del Seguro Social? Creemos nosotros que ninguna de las dos instituciones, y lo hemos manifestado en diferentes medios, ninguna de las dos instituciones está lista para absorber, ya sea el Ministerio de Salud absorber al Seguro Social o que el Seguro Social absorba al Ministerio de Salud. Ninguno de los dos está listo. Estamos hablando que hay alrededor de un 65 a 70% de la cobertura que realmente debería de darse por parte de ambas instituciones y que esto se ha habido todavía afectado más en los últimos tiempos, es cierto. Han habido, nosotros estamos de acuerdo en todo el diseño de infraestructura, obviamente que se hagan hospitales, pues esto era una necesidad hace 10 años, Frank, como lo es en este momento, pues, pero en este momento también necesitamos de la adecuada gestión para poder obtener todos estos medicamentos. Y miren, es cierto, es un fenómeno, no es un fenómeno aislado de El Salvador, pudiéramos hablar. Hemos visto nosotros recientemente en las noticias que, por ejemplo, países como Colombia han tenido también situaciones de desabastecimiento, pero allá en Colombia se han hecho buenas investigaciones al grado de llegar a supervisar las bodegas de las farmacéuticas que tendrían que estar dando y surtirlos de medicamentos a las diferentes farmacias, ya sea a nivel institucional o a nivel privado. Entonces, sendas investigaciones que se han realizado, auditorías que se han realizado a estas bodegas, demostrando demostrando que hay una gran cantidad de medicamentos almacenados en estos lugares. Es decir, creando una falsa crisis debido al acaparamiento de los medicamentos en las bodegas de estas farmacéuticas. Entonces, realmente es importante que, si bien parece ser un fenómeno a nivel internacional, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque el pago se hace, se supone que el pago se hace a tiempo y que no estamos hablando de cientos de miles de dólares, estamos hablando de millones de dólares que se están pagando por todos estos medicamentos que deben de estar surtidos en las farmacias de las instituciones, obviamente del Seguro Social y del Ministerio de Salud, para el uso de la población. ¿Por qué? Porque si este medicamento no llega a tiempo a las manos, estamos hablando que hay un retraso en el control del paciente hipertenso. Imagínense, al haber ausencia de irbesartán, que es un medicamento antihipertensivo, estamos hablando que no hay adecuado control de la presión arterial, por lo tanto se nos disparan problemas de insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, derrames cerebrales, problemas de falla hepática y etcétera, etcétera, que esto lo único que viene es agravar aún más la situación de salud pública que tenemos en este momento en nuestro país. Y entonces empezamos a abarrotar los centros y se empiezan a ver aquel hacinamiento de pacientes que tienen que ser ingresados, por lo menos para observación, controlados y despachados para su casa. Pero ¿qué problema es
el hecho de que al despachar al paciente no se tenga el medicamento adecuado y entonces se tenga que estar cambiando el medicamento. Imagínense, el paciente ya se acostumbró a su irbesartán, se acostumbró a su clonidina, se acostumbró a su medicamento antihipertensivo y tenerlo que modificar porque hay ausencia de este, no porque ya tuvo alguna complicación o porque ya tuvo alguna reacción adversa, etcétera, sino porque no hay en la institución. Pues realmente esto es preocupante para nosotros y por eso hacemos la denuncia respectiva. Ahora,